Bien, Buen Martín, día. gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Ha podido descansar un poco? Un poquito, sí. Un poquito, claro. Estamos en vacaciones todavía. Falta un mes y pico para que arranque la actividad en el Consejo. Sí. Pero bueno, te hemos convocado hoy, Nati, porque días atrás se ha conocido los resultados de la auditoría, ¿no? Sobre la gestión del intendente Martín Gil. El propio Acastelo ha presentado la auditoría en el Consejo, se la ha entregado a ustedes, Sí. también la ha entregado ante la justicia. Digo, ¿qué balance has hecho, qué análisis, qué estudio has hecho de estos números que arrojó esta auditoría hecha por un estudio privado, ¿no? Un estudio privado, sí. Bueno, es preocupante. Hay un faltante, surge en la auditoría un faltante de más de 5.000 millones y medio. Es difícil imaginarse. 5.000 millones de Difícil pesos. imaginarse tantos ceros, ¿no? Bueno, ¿cuánto es el presupuesto de Villa María hoy? Estamos hablando de 75.000 más o menos. Bueno, estaríamos hablando millones. casi un 10% del Sí. presupuesto total de la ciudad. Sí. Más o menos. Y ese es dinero que le falta, o sea, ese es recurso que uno no ve en infraestructura, en viviendas, en servicios, que falta al villamariense. Lo que surge de la auditoría y que dice el auditor es que había un sistema muy precario, muy vulnerable, lo cual evitaba un control, no había correlatividad en los asientos de fechas, un desbalanceo, o sea, Sí. el haber no era igual que el debe muchas veces. No había asientos o previsibilidad en cuanto a los juicios que tiene el municipio, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención, yo también leí en la auditoría, Nati, me llamó la atención que había cientos feriados, fines de semana. Asientos en los feriados, en los fines de semana, en fechas distintas, o sea, de un 20 saltaba a un 28, o en números, Distinto a de la un 1000 a correlatividad. un 1100, Claro. por ejemplo. Claro. Bueno, y lo que más, o sea, lo que dice el auditor es que hay un apartamiento de la normativa de la Carta Orgánica, o sea, que no se han llevado de manera correcta o no se han llevado lo que dictamina la Carta Orgánica en cuanto a cómo debe llevarse la contabilidad, los libros, Sí, los procedimientos en definitiva, ¿no? los procedimientos. Claro. Y que además es recurso del Estado y es recurso público, no estamos hablando de una empresa privada. Es recurso que se forma con el aporte de las tasas, de los impuestos del ciudadano. Entonces, el control debe ser más estricto, debe ser más cuidado. Sí. Bueno, es muy preocupante el resultado que surgió de la auditoría. Bueno, esto ya fue presentado ante la justicia, según lo ha informado el oficialismo. Veremos qué dice el fiscal que va a investigar, que es René Bocio. Y también está la instancia administrativa, por decirlo de alguna manera, en el Consejo Deliberante. Digo, ustedes ya han leído. ¿Cómo va a seguir esto allí, como dice el GRAF? ¿Cómo crees que va a seguir? Bueno, ahora de lo que deberían hacer, obviamente, es presentar el balance 2023, porque no se presentó. Acordate que allá por abril del año pasado, el 2024, se presentó como un informe de saldos que, no sé si recordás en ese momento, y creo que sí, porque me hiciste nota en ese momento, que nosotros quisimos conformar una comisión específica que surgiera del Consejo para que nosotros, como poder autónomo, pudiéramos nosotros mismos dictaminar esto. A la par de la auditoría, digamos. A la par de la auditoría, distinta de la auditoría. Y bueno. El oficialismo no quiso en ese caso. No. Los otros bloques no quisieron acompañarla, tanto el oficialismo como el otro bloque. Y bueno, deberían presentar en este momento lo que es el balance 2023. Claro, 2023 para analizar justamente toda esa documentación. Y bueno, como vos dijiste recién, el oficialismo lo que dijo, el intendente lo que dijo hace unos días, es que ya se había presentado en la justicia. Ahora estamos en feria judicial. Claro. Una vez que volvamos de la feria judicial, vamos a ver qué avances o cómo van a ser las medidas que va a dictaminar el fiscal a donde haya caído esta, que supuestamente es el fiscal Bocio. Y lo que entiendo es simplemente que se puso en conocimiento de la Fiscalía para que determine si hubo o no algún delito económico. Son 27 páginas, sí, realmente es eso lo que mencionas, ¿no? Son 27 páginas, un informe muy exhaustivo, muy llamativo, que en muchos pasajes decían, no está la información, no es que la gestión no le daba la información, no estaba la información. No estaba la información respecto a la auditoría y bueno, y todas estas cuestiones que venías mencionando, digo, tiene mucho para trabajar el fiscal Bocio y para indagar. Mucho, pero, ¿no? y además, más allá de que sea el mismo signo político el que gobierne la ciudad desde hace 25 años, más allá de eso, que muchos hablan de esto, de que cómo no se sabe, o sea, más allá de eso, el Estado debe tener una continuidad, sea el gobierno que esté, sea el partido político que esté, entonces eso va de la mano de la seriedad, de la transparencia. Nosotros
yo lo que pedí específicamente cuando se presentó esta auditoría es que se exponga a los vecinos, que se pongan datos abiertos, hay una página del municipio. El mismo informe. Que se ponga el mismo informe a disposición de los vecinos. Y bueno, que sea el vecino también el que vea y el que pueda observar qué pasó con esta auditoría. Sí, y uno cuando lee el informe, digo, hasta es doloroso decir, ¿cómo la administración puede estar tan pésimamente manejada, digo, ¿no? Porque estamos hablando de los recursos que aportan los vecinos, nada más y nada más, y los recursos que llegan de provincia, recursos que llegan de nación, en definitiva, los contribuyentes, los que hacen un presupuesto, ¿no? Por supuesto, y además cuando hay un faltante de infraestructura en la ciudad, de viviendas, de asfalto, de pavimentación, de salud. Entonces, bueno, ese dinero es el que le falta al Villa Mariels. Bueno, ahora será el turno de la justicia determinar si hubo o no delitos económicos o simplemente se trató de un desmanejo administrativo. Digo, estará en la justicia resolver qué pasó. Lo cierto es que la auditoría dio como todos pensábamos que iba a dar, ¿no? La auditoría dio así, como vos decís. Es así, como todos pensábamos que iba a ocurrir. Bueno, te voy a preguntar, Nati, porque durante el verano, por ejemplo, se hicieron tomas de terrenos, ¿no? En la ciudad, que se resolvió como otras tomas, ¿no? En definitiva, que es el desalojo de aquellos que habían ocupado esos terrenos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Las tomas de terrenos sabemos todos que constituyen un delito, una usurpación, ¿no? Y está bien que intervenga la justicia, pero está bien también que sean acompañadas estas familias con el municipio, ¿no? Que es el primer lugar el que recurre la familia. Porque además, y lo dije cuando, cuando aprobamos el presupuesto, lo dije que el municipio debe desafiarse a armar él mismo un plan de viviendas. Vemos que dieron de baja el plan el ecobarrio de las viviendas del barrio Las Playas. Pero el municipio debe desafiarse a crear él mismo un mecanismo, un plan propio, ¿no? Y no esperar. Bueno, además queremos saber qué pasó con esto, porque acá se recibió en su momento una partida del Estado y se hicieron infraestructura en esos terrenos. Entonces, hemos pedido un informe tanto al Instituto de Vivienda como a la asesoría letrada para que nos diga, porque van a devolver supuestamente estos terrenos. Creo que sí, ya lo han devuelto. Supuestamente para que nos digan, y bueno, ¿y cómo se compensa eso? Porque hay un juicio iniciado, o sea, quienes somos abogados y entendemos cómo es esto, hay un desistimiento del cual se tienen que pagar aportes, honorarios, bueno, ¿y cómo se sigue? Sí, bueno, le contamos a la gente, creo que lo tratamos la semana pasada al tema, digo, el famoso ecobarrio, las 23 hectáreas allí de Barrio Las Playas, donde se iban a construir muchas viviendas, creo que eran más de 500, 600 viviendas, digo, finalmente 300. Eso no tiene lugar. ¿300 eran? 300 viviendas, digo, no tiene más lugar porque, claro, fue tan bajo el porcentaje de infraestructura realizado y el gobierno nacional dijo, no hay más plata para obra pública, que el municipio dijo, bueno, le devuelvo las tierras al dueño porque yo no tengo cómo seguir, ¿no? Sí, por eso te digo, más allá de esta decisión del gobierno nacional de no seguir adelante con el tema de la obra pública, creo que es el municipio el que debe pensar en desafiarse en cómo dar respuesta a la situación de viviendas en nuestra ciudad. Bueno, ese es el tema, ¿no? El déficit habitacional, ¿no? Un tema. Es un tema. Que no solamente ocurre aquí, ocurre en todos lados, ¿no? Entonces a esas familias, vuelvo a la pregunta tuya que me hiciste, a esas familias hay que acompañarlas desde otro lugar, ¿no? Con acciones sociales que, bueno, hay que estar presentes. Bueno, sabemos que tenés mucha presencia, Nati, desde hace muchos años en el territorio, con las comunidades, con aquellos que más sufren, más la pasan. Más digo, ¿cómo ha sido el 2024 en este sentido? ¿Qué has visto? Y difícil, la gente como muy, con toda esta vorágine política también, como muy afectada desde lo económico. O sea, una familia cuando no tiene cómo llegar a fin de mes, cómo llevar a sus hijos a la escuela, cómo poner un plato de comida en la mesa, es lo que más afecta a la familia, ¿no? Entonces, mi percepción ha sido esa, de cara a la gente y hablando con la gente, en esta escucha activa que vos decís recién, que venimos teniendo hace mucho tiempo en los barrios, esa, un poco, bueno, esperamos que repunte el 2025, que la gente pueda estar mejor y... Ojalá, ojalá. Digo, has estado en la oficina de acceso a la justicia durante mucho tiempo. Digo, ¿hoy la gente tiene acceso a la justicia? ¿Tiene acceso a sus derechos? ¿Tiene acceso a los servicios básicos? Bueno, a ver... Sobre todo los más golpeados, ¿no? Digo, los más vulnerables. Hay una realidad que
estos lugares de acceso a la justicia. Primero que el gobierno nacional está en un casi camino de darles de baja, desarmándolos, Ujú. y esa es una manera, digamos, de impedir el acceso a la justicia. La justicia no es solamente el palacio de la justicia, digamos, tribunales. Ujú. La justicia son otras cosas, ¿no? El poder acceder los niños a la educación de calidad, los adultos mayores a los medicamentos, a las políticas que los acompañan en sus últimos años, fortaleciéndolos. Y bueno, me parece que hay si tuviera que hacer una estadística, no sería muy prolija, pero sí podría decir que hay una necesidad de que el Estado acompañe más. Sí, evidentemente, pero el Estado lamentablemente nacional sobre todo se está retirando. Se está retirando. Se está retirando y está dejando mucha gente, digo, a la deriva, ¿no? Ujú. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue justamente la semana pasada, el desalojo. Bueno, es cierto, son terrenos privados, es una ilegalidad ocuparlos y seguramente la municipalidad tendrá que tener algunas políticas para atender justamente estas demandas, ¿no? Bueno, estamos en 2025, año electoral. Digo, ¿cambia un poco la dinámica del Consejo? Y bueno, veremos Sí. cómo arrancamos. Sabés que Sí. después del 15, el 20 más o menos tenemos la sesión preparatoria, que se eligen las autoridades del Consejo. Veremos cómo arrancamos los bloques. Sí, 1 de marzo la apertura de sesiones, ¿no? El 1 de marzo la apertura Sábado. de sesiones y además también cómo arrancamos nosotros en nuestro espacio político. Sí. Y de cara a lo que siempre hacemos, ¿no? Estar en territorio, trabajando, escuchando a la comunidad y bueno, y tratando de llevar al Consejo esa escucha y eso que nosotros queremos aportar para el bienestar de los villamarienses. Bueno, muchos me han señalado el cambio en el local, ¿no? Con esta nueva imagen, nuevo eslogan, digo, una renovación, digo, desde lo político en ese sentido, ¿no? Sí, más que una renovación, nosotros no renegamos nunca de lo que somos, de dónde trabajamos, pero es una manera de cómo, digamos, encarar el trabajo local de cara a tantas cosas que vemos a nivel nacional, partidos que están, no sé, disolviéndose o pegándose con otros partidos. Bueno, entonces en esto nosotros queremos estar concentrados en el trabajo sumamente local, construyendo para lo que la ciudadanía en Villa María necesita. Mi mirada siempre está en la ciudad, digamos, sí, y así que desde ese lugar uno es donde quiere siempre aportar para el villamariense. Exactamente. Bueno, Natalia, te agradecemos por esta charla, esta primera charla del 2025. Gracias. Siempre es un placer cada vez que venís porque es agenda abierta, no programamos nada, o sea, no es que decimos, no, esto es una conversación que va saliendo así en el momento y surge mucho mejor, ¿no? Es mucho más espontánea y la verdad que nos pone muy felices que estés aquí. Y bueno, a partir de marzo ya vamos a hablar mucho, ¿no? A partir de marzo vemos cómo temas. estamos en el Consejo y seguimos charlando. Es así, muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes por la invitación. Buscamos la pausa, te quedas con nosotros, ya venimos con